Hola a todos, bienvenidos al C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Hoy estamos con William Álvarez, médico otorrinolaringólogo, docente de cátedra de medicina y de psicología en la Universidad de Antioquia. Un apasionado, un gomoso del tema de la evolución, pero además de eso, autor del libro Imperfecciones Corporales en coautoría con Antonio Vélez. William, bienvenido a C3. Gracias. Estamos Si listos. te, si te parece, comencemos hablando de este libro en términos generales. Recuerdo en este momento una definición que dio un amigo que tenemos vos y yo en conjunto, que es el psicoanalista Julián Aguilar. Julián Aguilar decía esto, que esto era como decir de alguna manera que la evolución también se equivoca. Bueno, o dicho de otra forma, también podríamos decir la evolución por selección natural va caminando a pie, mientras que la cultura y la selección artificial van en carro de carreras. Claro, así la una sea lenta y la otra rápida, hay errores en el camino. ¿Por qué? Porque es que ambas evoluciones, tanto la cultural como la biológica, se pegan de lo que hay. No es como el artista que borra y arranca de nuevo. En evolución cultural y biológica no se puede arrancar de nuevo. Hay que pegarse de lo que hay. Y como uno se pega de lo que hay y tiene que cambiar de acuerdo al contexto ambiental y al contexto propio, porque es que la selección natural, me gustaría hablar de ese detalle un momentico antes de empezar porque es muy importante. Adelante. En el capítulo 3 de Darwin, del origen de las especies, se llama lucha por la existencia. Sí. Entonces, él fue muy enfático en decir que él llamaba selección natural, era basándose en la selección artificial, pero él se refería básicamente era a la lucha por la existencia. Entonces, cuando tú hablas de lucha por la existencia, es que el individuo también tiene que ver en esa selección, que es lo que la nueva síntesis echó a un lado. Entonces, la nueva síntesis, ¿qué nos dice? Que la selección, el ambiente es el que te selecciona, el que selecciona el organismo es el ambiente y para de contar. Sí. Que es la parte no aleatoria, por supuesto, ¿no? La mutación es la aleatoriedad, Aleatoria. ¿verdad? Sí. Claro. Y la selección, o sea, el ambiente, es el que le da dirección a esa aleatoriedad. O sea, no hay ningún azar, como dicen los contrincantes pues, de la teoría de la evolución. Es que ellos piensan que es que los evolucionistas hablamos de aleatoriedad, azar, cuando en la evolución no hay azar, hay una dirección de ese azar. Y más aún lo que falta, que es lo que te estoy comentando, que es bueno que lo tengan en cuenta todo el mundo, que el organismo pecha, o sea, lucha también. Él no es un ente pasivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos ese ejemplo mejor? En la selección artificial, ¿qué pasa? Si tú eres un agrícola o eres un hortelano, tú eres el que selecciona la planta o el animal o el perro que quieres hacer. Si quieres Sí. hacer un perro rejón, mira que tú eres el que lo hace. También la selección natural no es así. Ella no es que va a ser el organismo como ella quiere. No, el organismo lucha también contra las presiones selectivas. Entonces, por eso Darwin tiene toda la razón, pero se olvidó de eso. ¿Por qué? Porque es que el capítulo 3 es muy claro. Lucha por la existencia. De ahí arranca él, pero ayudándose con la selección natural, digo artificial, porque fue que él era amigo pues, de seleccionadores de perros y de palomas. De hecho, él era seleccionador de paloma, ¿no? En Inglaterra. Pero no sé por qué perdimos ese rumbo. Los evolucionistas, excepto pues y modestia aparte lo que yo te estoy diciendo, encontré eso y lo refiné y lo estudié bien y me di cuenta que él hablaba, y no solamente él, el mismo Wallace. Wallace, recuerda, ¿no? El Sí. codescubridor de la selección natural. El mismo Alfred Wallace Russel también. Wallace.
Así Sí, es, el mismo Wallace también, quien creyera, a pesar de que el escrito de él es muy corto, habla de esa lucha por la existencia del organismo, que no es un ente pasivo, como es pasivo en la selección artificial. Claro, es que si estoy haciendo un perro orejón, el perro no hace nada, yo solamente lo elijo al orejón, y en 20 generaciones ya tengo perros orejones, ¿es cierto? En cambio, mira que la selección natural no opera así, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque se presta a errores. sí. Entonces, luego de eso, Discúlpame, discúlpame, te interrumpo porque estás diciendo una cosa pues muy, muy interesante y es, es no inédita, perdón. funciona, sí, no funciona la selección natural de manera azarosa y aleatoria, sino con una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Oh, hay varias direcciones. Una, la que impone el ambiente, se llama Sí, presión selectiva. O sea, el ambiente te está presionando por una dirección acorde al nicho en que tú estás. Cuando digo tú, me refiero al organismo, ¿no? sí, Disculpa por que te ponga ahí de ejemplo, o a mí. Y la otra dirección es la que le da, es otro vector, lo da el organismo. Imagínate que son dos vectores. Hay un vector que pone el ambiente, otro vector lo pone el organismo. El organismo lucha, él no es pasivo como aparece pues en la nueva síntesis, ¿no? Eso es lo sí, que quiero sí. yo que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque es que hay muchas variables. Entonces, por eso, en tantos vectores, ya llevo 2 vectores y seguramente hay más, que no los he descubierto y no los encontré en ningún libro. Entonces, mire que ya hablar de 2 vectores se presta a que sucedan errores, disfunciones, minusvalías y lo contrario, adaptaciones cuasi perfectas también. Una adaptación cuasi perfecta la podemos ver en qué? Pues en los animales que más han durado, ¿no? Los cocodrilos, por ejemplo. O vámonos a uno que es el rey de la naturaleza, ¿quién creyera? Las bacterias. Casi que es cuasi perfecta, se puede decir, ¿no? Tienen menos vectores, tienen menos direccionalidades, tienen menos choques. Sin William, embargo, hablemos sí, de eso que estás mencionando, que son esas imperfecciones. Por ejemplo, en el caso de los homines sapientes, es decir, de nuestra especie, ¿cuáles de esas imperfecciones podrías mencionarnos como bien significativas? Yo tengo por acá unas preguntas de algunas de esas que estás relatando en tu claro, libro, la pero vamos las primeras que se desarrollando, te vienen a la cabeza a vos, la ¿cuáles vamos son? desarrollando punto por punto en lo que más se puede en estos 20 minutos. Pues, debemos de partir de lo más error. Pues, cuando uno va a hablar de errores en la naturaleza, pues partamos de lo más error. ¿Cuál es el mayor error que hay en el cuerpo humano? En el humano, ¿no? Distinto pues, a otros animales. Claro, peguémonos de la primera causa de morbimortalidad, ¿cierto? Sería lo lógico, ¿no? Primera causa de morbimortalidad del ser humano, ¿cuál es? Enfermedades cardíacas. Es que ahí analicemos que por qué. Claro, ¿cómo es posible que la evolución no haya hecho 3 corazones como pasa con el calamar? O pongamos lo peor, ¿cómo es posible que el creador, que se supone que es un diseñador inteligente, no nos haya puesto los mismos corazones que le puso el calamar? Esa sería una manera de hacer un buen diseño. Segundo, ¿cómo es posible que un corazón que se mueve tanto durante tanto tiempo, porque además somos un organismo muy longevo comparado pues con nuestros familiares más cercanos? Que se puede decir que la longevidad no sería un defecto, ¿no? Se podría decir que antes por el contrario, ¿no? Es una ñapa adaptativa bien sustanciosa, ¿no? Lástima que ahora se esté dando tanto Alzheimer, pues, y tanto Parkinson por la misma longevidad. Pero Claro. bueno, Y demencia, demencia senil pero, también, ¿no? pero eso parece que es otro cuento, parece que está influido por el estrés, por la contaminación ambiental, por otras cosas que no tienen nada que ver pues con el mundo natural, ya lo pervertimos, ¿cierto? En nuestro caso. Entonces, ¿cómo es posible que el corazón no tenga sino 2 coronarias? Mira, un ingeniero le pondría 3, 4 y hasta 5, ¿no? En vista pues de que es la falla principal del motor humano, ¿cierto? Lo mismo que hace pues un diseñador de autos. Él mira donde hay fallas y mira el auto como ha evolucionado de bien. El auto es un ejemplo de evolución hermoso, porque es que en menos de 100 años
Es impresionante, pues, las maravillas que han hecho los diseñadores con el auto. En cambio, el corazón, bien sea hecho por un creador, un diseñador inteligente, o por la evolución que se tiene que pegar de lo que hay. Claro, ¿de qué se pegó la evolución? Pues del corazón, ¿de qué? Del pez, porque es que de ahí viene nuestro corazón. Entonces, los peces al principio seguramente eran pequeños. Entonces, para un pez pequeño, corazón pequeño. Para un corazón pequeño, pues, basta con 2 coronarias. Entonces, ¿qué pasó en el humano? No solamente ya no somos peces pequeños, somos organismos grandes, sino que además, por ser un simio estresado, o sea, somos más estresados que chimpancé, nuestro familiar más cercano, late más a prisa y recibe a veces con paroxismos. O sea, hay paroxismos de arritmias y de taquicardias impresionantes. Entonces, por todo eso, mira que ahí se ven los 2 vectores, presión selectiva por un lado, manera de responder nosotros a la presión. Esa manera de responder con esos paroxismos taquicárdicos hace que el corazón se quede corto y infarto de miocardio. Explica la mayor mortalidad que tenemos los seres humanos. La segunda ya sabes que es el cáncer. Pero bueno, no vamos a hablar del cáncer ahora porque nos iríamos pues 3 días en eso, ¿no? William, Sigamos con... pero detengámonos un momento en el tema del corazón porque creo que se relaciona mucho con las investigaciones tuyas alrededor de las hormonas y el comportamiento, casi que de endocrinólogo, ¿no? Casi de endocrinólogo el trabajo que has hecho para encontrar esa relación también entre el estrés y cómo ha impactado la evolución del ser humano, que me imagino que tiene también relación con nuestras fallas cardíacas. Claro. Hablando de lo inédito que era la lucha por la vida del organismo, y luego pasar a esto, llegó la hora de ponerle ecuaciones a la evolución. Y las ecuaciones en la evolución no solamente son de genética evolutiva, que es pura matemática, sino ecuaciones del tipo de hormonas. ¿Por qué? Porque es que las hormonas se prestan para hacer flujogramas. Un ejemplo, al ser una especie llena de estrés, quiere decir que tenemos mucha adrenalina. O sea que nosotros consumimos más adrenalina que un chimpancé. Pueden recordar en Discovery o cuando van a los zoológicos que el chimpancé usualmente es un animal perezoso. Él alardea a veces y se enoja y empieza a brincar, pero usualmente es un animal calmado. En cambio nosotros estamos dando una charla y mira que estamos moviendo las manos inclusive. Y si estamos parados estamos como bailando de un lado para otro. Por eso existe el baile, por eso existe la gimnasia. Somos estresados casi que a la manera del hámster y del ratón, que hay que ponerle una rueda para que ellos desfoguen estrés, ¿no? Ya recuerdas lo del hámster, ¿no? Los niños saben mucho eso, ¿no? Sí. Es una manera de desfogar estrés. Nosotros tenemos varias maneras de desfogar. Gimnasia, baile, movimiento, hablar mucho. Viste que hay personas cuando están estresadas que les da por hablar y hablar, ¿no? Esa Entonces, es mira, nuestra rueda. da la impresión, ¿no? Y La esa rueda es, del ¿no? hámster. No, exacto, haga de cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, gastamos mucha adrenalina. Significa que tenemos que consumir el sustrato que produce adrenalina, que es ¿cuál? Tirosina, o sea, un aminoácido, que por fortuna pues está en las carnes y en algunas vegetales. Entonces nosotros en la ruta metabólica de la tirosina, tirosina con S, la gastamos mucho es en adrenalina y en dopamina. Con el tiempo, ¿qué sucede? Que se queda corta en tiroxina con X, o sea, en hormona tiroidea. Eso me explica de una vez por qué a los 50 años de edad la mayoría de los seres humanos, casi que un 50%, requiere tomar hormona tiroidea. Como quien dice, la fundieron ya la glándula tiroides por ir a 100 kilómetros por hora, o sea, por ir muy rápido con la adrenalina. Entonces se queda cortica las otras vías metabólicas de la tirosina, o sea, del aminoácido tirosina, tirosina con S. Es que ella se vuelve dopamina, adrenalina, dopaquinona, que es lo que termina en melanina. Hablando de melanina, mira, yo soy un buen ejemplo. Pelo Melanina, blanco. melanina en el pelo, disfunción. ¿Por qué? En estos 60 años de edad
se me ha ido como cualquier humano más en adrenalina, quedándoseme corta. A mí me quedó corta fue la melanina del pelo, más no la tiroides, que es lo que le pasa a la mayoría. Unas por otras, ¿no? Parece ser que el impacto, donde impacta la presión selectiva, es en el órgano más, o en el eslabón más débil que el organismo tenga. Y ahí sí es individual. ¿De acuerdo? Sí. William, te interrumpí ahora cuando ibas a hablar de otras de las imperfecciones que te parecían importantes, que estabas mencionando el cáncer. Claro, iba a mencionar el cáncer, pero el cáncer es muy complejo. Acuérdate que es una entidad muy compleja, ¿no? Pero es un legado evolutivo. Es un legado evolutivo y se explica también por medicina evolutiva. Si nosotros tenemos genes atávicos de unicelulares, o sea, los genes no se desaparecen, es lo que estamos hablando aquí en la imperfección. Nosotros tenemos todo ese arsenal que ha creado la naturaleza, pero lo que no está en fenotipo, que se vea, está en genes inactivos. Por eso nosotros tenemos genes de bacterias, la mayoría inactivos, por supuesto. Y en ese sentido, cuando a un pluricelular como nosotros, es un organismo pluricelular, lo sometemos a contaminaciones parecidas a las del origen de la vida, que en el origen de la vida no eran contaminaciones. O sea, el origen de la vida se dio por todo eso que había. Mucho berilio, mucho arsénico, mucho fósforo, mucho cianuro, mucha electricidad, mucha radiación. Eso fue fundamental para el origen de la vida, pero de la vida ¿qué? Unicelular. Y ahora estamos hablando de pluricelulares. Es otra manera de vivir. Fue otra manera de dominar eso que parecía tóxicos. Entonces, si nos sometemos ahora nuevamente a radiaciones, a berilio, a todo este tipo de contaminantes, polución, las células de nuestro cuerpo actuarían con cierta independencia. Algo así como si ellas dijeran, para seguir vivos en este ambiente nuevo, que es el mismo que teníamos hace 4.000 millones de años, pues lo mejor es que nos volvamos cáncer, o sea, unicelulares nuevamente. Como que Porque el se cáncer mandaran solas. es como si fueran autónomas y de hecho son autónomas porque ese es un ejemplo muy claro. Entonces se vuelven cáncer porque el cáncer es volver a la inmortalidad. Como ellas ven que nos estamos muriendo por la contaminación, ellas dicen, no, pues yo prefiero seguir siendo unicelular, o sea, siendo inmortal. Ahora, ¿por qué desaparecen ellas? Porque matan al huésped. Si no, serían inmortales. O sea, el cáncer es inmortal, como inmortal son las bacterias. Perfecto. Pero bueno, William, estaba no, viendo por acá. Sí, no, adelante. pero ya para seguir con el cáncer es muy complejo, entonces baste por el momento eso que señalé. Bueno, Vale. estaba viendo por acá en el libro tuyo de Antonio, en el Sí. capítulo 7 y 8, ustedes hablan de imperfecciones cognitivas e imperfecciones morales. ¿En qué consisten? Bueno, ahí tengo que volver otra vez a algo muy adaptativo, que es la oxitocina, ¿no? La oxitocina resulta que es la hormona de la filiación, del amor maternal, paternal, primos, tíos y además el amor al grupo. No necesita ser tío, al grupo. Por eso ahora hay grupos gigantescos, ¿no? Hay grupos, no, pues imagínate en Colombia, el grupo de los uribistas, por ejemplo, ¿no? Ahí se van como 20 millones, pues. Son grupos que Sí. ejercen cierta empatía entre ellos, ¿sí? Entonces tiene una contraparte la oxitocina, que es que también es la hormona del odio contra el que no es del grupo. Hasta ahora la oxitocina ha sido muy adaptativa, porque ha hecho que los grupos pelechen y eso ha hecho que la especie humana sea tan exitosa en este momento. Pero mire que ya se están dando, como si estuviéramos llegando al límite, ya se está dando xenofobia. Y que nosotros, por poner un ejemplo, los colombianos hace 4 años no nos chocaban los venezolanos. Y mira que ya hasta en los docentes, pues que no debíamos de expresar ninguna inmoralidad de ese tipo, nos estamos Sí. volviendo xenofóbicos, ¿no? Se dispara la xenofobia.
¿Se dispara qué? La oxitocina, que es la hormona del odio al otro, cuando el otro es un problema. Es Cuando el decir, la otro es... oxitocina funciona muy bien para cohesionar el grupo, pero esa misma cohesión del grupo rechaza a todos los agentes exteriores y en ese sentido se vuelve xenófoba. Exacto. O sea, no todos los exteriores, no, sino los congéneres. ¿Sí? Cuando los congéneres ya se vuelven competidores por recursos energéticos. Casi siempre la competencia es por recursos energéticos, ¿no? Entonces, esa es la xenofobia que estamos viendo no solamente en Colombia, ¿no? En todo el mundo. Por eso se puede decir que el ser humano es racista, pero ser racista en un principio ha sido adaptativo. Eso ha hecho que pelechemos tanto. Ya se está volviendo desadaptativo, porque si nos volvemos tan xenófobos, recorrimos hasta bombas atómicas. Bomba atómica significa extinción de la especie, no necesariamente del otro, de todos. ¿Sí? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, esas ecuaciones hormonales. Y la oxitocina, gracias por la oportunidad de hablar de ella, me demuestra todos estos flujogramas de que estoy hablando, ¿no? Entonces se van a dar imperfecciones de tipo moral, ya hablamos de la primera, pero por esa misma línea sacas todas las demás. William, ¿O cuál se te ocurre preguntarme? sí, estaba pensando, por ejemplo, con respecto a las imperfecciones cognitivas en lo que llamamos en psicología sesgos cognitivos. Es decir, por ejemplo, que los seres humanos seamos tan regulares para realizar cálculos aritméticos medianamente elaborados. Es decir, la mayoría de los cálculos que hacemos durante el día son cálculos, como lo llamaba Daniel Kahneman, como cálculos heurísticos, es decir, unos atajos para tratar de resolver la mayoría de los problemas de la forma más fácil. Lo que pasa es que a medida que se va volviendo más compleja la civilización, pues esos cálculos se van volviendo también Claro, menos fáciles de elaborar para una mente que evolucionó en el Paleolítico. claro. Hay dos maneras de explicar eso. El primer cálculo, digamos, a calculia que tenemos, es que nosotros somos, la evolución es muy conservadora. Tú ya lo sabes, ¿no? La evolución es muy conservadora y de vez en cuando presenta pues esos picos que llaman inclusive equilibrios puntuados y cosas por el estilo, que suceden cuando hay una extinción grande, entonces queda un nicho para explorar de los sobrevivientes. Ahí se disparan, pero de resto la evolución es muy conservadora. Y conservadora es nuestra manera de pensar. Se puede decir que el ser humano es muy conservador. Es tanto que la Revolución Francesa no hace nada, fue la que empezó a hablar pues de lo no conservador. No hace nada. De resto somos conservadores. En Colombia sí que somos conservadores, ¿no? Entonces, las matemáticas que entendemos tienen que ser las estáticas. Matemáticas estáticas, las que no se mueven. Sumar, de pronto multiplicar y dividir. Pero cuando ya tenemos que meternos en matemáticas que se mueven, como son las estadísticas, por eso, mira, Pascal descubrió las estadísticas, se puede decir, hace muy poco, o sea, hace menos de 500 años. ¿Por qué? Porque es que el cerebro humano no está hecho para números que se mueven. Por eso no estaba hecha tampoco para entender la evolución. Es que la evolución se mueve. Entonces, por eso hoy en día la mitad de los seres humanos no creen en la evolución, porque es que el movimiento nos aterra, como a cualquier animal. Los animales más primitivos, por ejemplo, tienen un ojo que solamente ve manchas, es para ver lo que se mueve nomás. Entonces mira que el movimiento es una amenaza, que esa es la segunda parte que iba yo de la calculia que tenemos los humanos. Entonces la primera es la fobia a los números que se mueven. La fobia a la estadística, casi nadie la entiende. Necesita pues un entrenamiento. Cuando hablamos de que la partícula, el universo es partícula y onda. La partícula, mira que la entendemos todos. El átomo lo entendemos, pero nos hablan de onda, se empieza eso a mover. Entonces, por eso no entendemos la física cuántica. En cambio, sí entendemos la mecánica newtoniana. Es que esa mecánica, a pesar de que se mueve, es fija, es determinista. Es muy fácil de entender a Newton, pero ya entender a Einstein son números que se mueven. El cerebro no está hecho para eso. Necesita un entrenamiento muy fuerte. Y así por el estilo.
Todo lo que se mueva da fobia. Por eso, mira, volvamos al caso colombiano. La izquierda, que es lo mismo que decir liberal, es lo mismo que decir que progresistas, no nos gustan porque es que me mueven. Es mejor decir conservador, que está estático, que está quieto. Entonces, si tú haces un análisis de todo eso, llevamos a una fobia a lo que se mueva. Y en matemáticas, a las matemáticas que se muevan. Y además a eso le ponemos la ansiedad que tiene nuestro organismo comparado con chimpancé. Ya te dije que somos un simio estresado, ansioso. Entonces nos vamos a equivocar más veces todavía. Un ejemplo. Creemos que los números, o por lo menos el cara y sello de la moneda, la ruleta del casino, creemos, o la lotería, los números de lotería, creemos de que ellos tienen memoria. Eso no tiene memoria. Entonces vamos a un casino y casi que le pegamos el número, ¿no? Por decir algo, apostamos al 100 y caímos en el 99. El cerebro Seguimos humano, apostándole al 100. el cerebro humano dice, uy, me estoy acercando. ¿Pero cuál acercando? No me estoy acercando para nada, porque la ruleta no tiene memoria. Entonces ahí es donde perdemos plata, ahí es donde se aprovechan de nosotros. Por eso los casinos, los que ganan son los casinos siempre, no la casa, ¿no? Queda La claro casa eso. gana. Siempre. Entonces se pegan de esas cosas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto hasta hacen trampa para que cuando apostemos caigamos en un número cerquita, para que sigamos gastando, porque estamos convencidos de que ya casi le damos. Es falso. Es una ilusión. Mira que eso hace parte de las imperfecciones cognitivas. Ilusiones. Así como las que tiene el ojo, ¿no? Todo el mundo conoce las ilusiones de los ojos, ¿no? Con un poco de ejemplos. Lástima que no tengamos diapositivas para ponerlos. Pero mira la cantidad de ilusiones que hay de tipo visual, olfativo, auditivo y ese numérico. Sí, de hecho estuvimos mirando algunas de esas ilusiones visuales en la última clase del curso online de Psicología y Comportamiento Animal. William, para finalizar, estás desarrollando un nuevo libro. Hagamos como un pequeño abrebocas de las materias y los temas que va a tratar ese nuevo libro en el que estás trabajando actualmente. Bueno, el título inclusive lo dice todo, ¿no? Es estrés, hominización y enfermedad. Si somos una criatura estresada, es sino coger todas las hormonas de estrés, que de hecho las tenemos al alza, comparado con chimpancé, por supuesto. Tenemos que compararnos siempre con chimpancé. Una serie de hormonas de estrés que tenemos al alza y eso nos explica todas las enfermedades que más tenemos. Presión alta, cardiopatías, neurosis de ansiedad, mira, el nombre lo dice, ¿no? De ansiedad. Y así nos explicamos más de 100 enfermedades, pues que no tenemos tiempo de analizarlas aquí en estos 2 minutos que nos quedan. Y me explico también la evolución humana. ¿Por qué tenemos un cerebro tan grande? Lógico, si tenemos adrenalina disparada, quiere decir que el locus ceruleus, por poner un ejemplo, el núcleo que llama locus ceruleus es más grande en nosotros que en chimpancé. La amígdala, o sea, los núcleos amigdalinos cerebrales, no las amígdalas que yo opero, no, Sí. las cerebrales. Esas amígdalas son más grandes en nosotros que en chimpancé. Claro, es lógico, ¿no? Si yo estoy diciendo que somos un simio estresado, quiere decir que somos un simio asustadizo. Entonces tenemos que tener una amígdala más grande que chimpancé, en efecto. Entonces mire qué detalles, ir uniendo esos detalles me da cerebro más grande. Aunado a otras cosas, por supuesto, ¿no? Claro, en el libro tengo que explicar un poco de cosas. Las circunstancias ecológicas, la temperatura, tanto calor donde evolucionamos, que fue en el África, al lado del cinturones volcánicos, ¿no? Esos cinturones volcánicos no solamente nos dieron más temperatura, sino que también nos dieron azufre, fósforo, sal y una cantidad de elementos que ayudaron a que el cerebro creciera. O sea, nosotros nos debemos a la tierra. En ese sentido, mire que la Biblia tiene razón, ¿no? Polvo eres
polvo te convertirás. Dependes del polvo y el polvo depende de la tierra. Volverás a la tierra, dice la misma Biblia. Por eso somos un animal muy el máximo que se ha inventado en este planeta. El máximo que se ha innovado en este planeta. De más glándulas de sudor. Tenemos cada uno de 3 a 5 millones de glándulas de sudor. Eso es una cosa impresionante. Claro, ¿por qué se dio eso? Primero por la geografía, donde nacimos, y segundo también por ese metabolismo y esa ansiedad y esa carrera que mantenemos. Claro, un cuerpo recalentado necesita enfriarse. Y lo recalentamos por todo eso que te dije, ¿no? Somos un simio ansioso. No nos podemos quedar quietos. Gastamos. Un simio ansioso. William, los estudiantes y las personas... A mí me gusta más el término simio ansioso que estresado, ¿no? Primero porque estresado ya lo usó Álvarez Campillo de España, un médico también interesado en la evolución. Muy interesante su libro. Y para no copiarlo a él, entonces ansioso, porque es que ansioso me explica más fenotipos que tenemos, que son los que yo abarco en el libro, simplemente que los explico, ya, los explico pues con ecuaciones hormonales y no son inventados por mí, no son editados por mí, ya se ha hablado de esos fenotipos. Nosotros tenemos un fenotipo hiperextendido en todo, no solamente en la chaqueta que nos ponemos. Acuérdate que la chaqueta hoy en día es el mismo carro, el auto es una chaqueta, ya vamos en helicóptero, en avión, en cohete, todo eso son fenotipos hiperextendidos, tratando de ser más y más y más. Por eso el cerebro humano tiene una casa, quiere 2, tiene 2, quiere 3. El hombre tiene una mujer, quiere 2, quiere 3. Pero mira que eso se ve en la historia y eso en cierta manera ha sido el origen de las luchas, de las guerras. Y eso explica nuestra agresividad también. Tenemos la testosterona más alta que el chimpancé. Si la tenemos más alta que el chimpancé, ¿qué quiere decir eso? Una ecuación muy sencilla. Si este animal tiene testosterona más alta que este, es más agresivo y es más sexualizado. Así de simple. Entonces las hormonas, en mi libro, una por una voy explicando todo eso. Pero son muchas, ¿no? No solamente son cortisol y adrenalina, son muchas hormonas, entonces el libro es bastante denso, ¿no? No es William, largo, te no es iba muy a denso. preguntar, sí, te iba a preguntar ahora, antes de que finalizáramos, para que los estudiantes o las personas que ven este video en internet tengan forma de Claro, contactarte, claro, algún correo electrónico al que te puedan escribir, algún... claro, esto es un abrebocas, lógico, ¿no? Sí, Esto es un abrebocas porque es imposible hablar de todo esto tan rápido, ¿no? correo que Bueno, tengas donde te puedan escribir los pueden, estudiantes. perfecto, me pueden escribir. Voy despacio, W Álvarez Gaviria, @gmail.com. walvarezgaviria@gmail.com. Así de simple. Perfecto. William, gracias por acompañarnos hoy en C3 Colegio de Ciencias del Comportamiento. Gracias por tu invitación y estamos listos. Seguimos Vale, atentos. claro que sí. Chao. Chao, chao.